¿AMLO nos traicionó? ¿O no? Permítame replantear la pregunta. ¿Se está militarizando el país? Spoiler alert, la respuesta es sí. Y no. Es que las cosas no son tan sencillas como parecen. Primero que nada, tendríamos que definir el concepto de militarización. El diccionario nos dice que es la acción o efecto de someter a la disciplina o a la jurisdicción de guerra elementos o fuentes de producción y riqueza que interesan para la tranquilidad o la economía nacional, para reducir una resistencia o una rebeldía latente. En términos de diccionario, lo que está ocurriendo no es una militarización, porque los grupos del crimen organizado no son ni una resistencia ni una rebeldía latente, sino directamente una amenaza a la soberanía nacional. Por eso decidí asirme de otros conceptos. Según la periodista e investigadora Violeta Vázquez Rojas, podemos hablar de dos acepciones, con ligeras diferencias en el papel, pero amplias en la práctica. Número 1. Asignación de responsabilidades civiles a Fuerzas Armadas, construcción de empresas públicas, aplicación de protocolos sanitarios, administración de empresas públicas. Si lo vemos por este lado, sí se está militarizando, pero aquí viene el truco. La segunda acepción nos dice que es el proceso mediante el cual se confieren capacidades y facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas sobre la sociedad civil y sus garantías individuales. Y es ahí donde nos comienzan a temblar las piernitas. ¿Qué facultades tiene el ejército? 1. Defender la soberanía e integridad nacional, o sea, sostener a la nación por encima de intereses extranjeros. 2. Respaldar las decisiones de México dentro de un marco estratégico de seguridad nacional para garantizar la seguridad interior. Es decir, apegarse al mando civil de la Presidencia de la República y acatar sus decisiones estratégicas, lo que sea que esto signifique. 3. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, como cuando hay emergencias por desastres naturales. 4. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas. Creo que este punto no necesita explicaciones. Pues bien, hasta aquí suena todo muy lindo, pero si te fijas, hay algunas cosas que no cuadran dentro del discurso de López Obrador. Y eso es lo que se está discutiendo. ¿Qué sucedió cuando se restaura la República, cuando se termina la guerra de reforma y se concluye la intervención, cuando se restaura la República y se logra la segunda independencia de México? Lo primero que hace el presidente Juárez, al regresar del norte a la Ciudad de México, es ordenar a los militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles. Como cualquier publicidad engañosa, él al pueblo de México le vendió la idea de que el ejército tenía que regresar a los cuarteles. ¿Pero qué fue lo que pasó? Nada más y nada menos que lo contrario. Sin embargo, no lo podemos culpar. Él ya nos lo había dicho. Solo que, como siempre, no leímos los términos y condiciones, solo dimos clic en aceptar. Al final, sí, el presidente nos dio una imagen de marca específica y luego cambió su discurso. Por segunda vez. Todo lo que está haciendo ahora mismo estaba planificado desde el 2006, como demuestran estas filtraciones de Wikileaks. El 31 de enero del 2006, el entonces candidato por primera vez, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con el entonces embajador Antonio Garza Jr., acompañado de un asesor político ahora finado y el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. De acuerdo con el documento clasificado, el ahora presidente explicó que su plan era una reestructura legal para combatir a los narcóticos y los ataques terroristas de manera más efectiva. En el documento se señala que, si bien AMLO dejó muy claro que la política exterior no era su prioridad, también dejó claro que Estados Unidos era un caso especial. Ante el comentario del embajador sobre el incremento en el consumo de drogas y el terrorismo, y que deberían ser temas importantes para México, AMLO estuvo de acuerdo y le dijo al embajador, en 2006, que ambos gobiernos deberían encontrar la forma para incrementar la cooperación, y sacó un plan a doble copia para combatir ambos asuntos. Primero dice que quiere darle más poder y autoridad al ejército en las operaciones antinarcóticos,
porque es la agencia menos corrupta, pudiendo por ello ser las más efectivas. AMLO señaló que requería una enmienda constitucional, pero que sentía que podía lograrlo. Asimismo, explicó que darle más poder al ejército reduce el poder del fiscal general de la nación. En ese momento, Rafael Macedo de la Concha, que fue la persona que puso a García Luna como director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, el cual era considerado por AMLO como demasiado corrupto como para poder liderar operativos antinarcóticos. Quisiera, a modo de comentario al pie, decirles que para el día de la edición de este video, el cable de Wikileaks había desaparecido de la página y me hace preguntarme si tiene algo que ver con todas las manifestaciones de la familia de Julian Assange en México la semana pasada. Como podemos observar, él tenía planes desde el inicio para militar la nación y realizar los cambios constitucionales que se están haciendo en este momento. Hay que dejar claro que el señor presidente no es un monstruo, quiere el bien nacional. Sin embargo, me deja un mal sabor de boca que nos haya mentido durante todo el sexenio de Calderón, diciendo que había que retirar al ejército de las calles, cuando sacarlo a las calles era de hecho su plan original. En realidad Calderón lo cumplió a cabalidad, pero le puso un pequeño ingrediente extra: Genaro García Luna y su inquebrantable alianza con los grupos del crimen organizado. AMLO pensaba en darle el poder a la Secretaría de Gobernación. Wow, pero la Secretaría de Gobernación y la Sedena no son la misma cosa. O sea, no es lo mismo darle poder a la Secretaría de Gobernación, que es una institución civil, que a la Sedena, que no lo es. Pero espera, ¿la Sedena es el ejército? Una vez más, sí. Y no. La Sedena es un organismo gubernamental, el órgano administrativo de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional es una de las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. La movida tiene lógica. Sin embargo, la Sedena sí es el ejército, por su composición profunda, porque los mandos son militares, y algo que es de facto jamás podrá ser superado por la teoría. ¿Es bueno o malo que el ejército tome el control de la seguridad nacional? Para poder responder a esta pregunta, primero tenemos que observar las piezas que tenemos dentro de este merequetengue estratégico en el tablero que llamamos México. Por el lado de los técnicos tenemos a el rey. Esta figura representa a la soberanía nacional y el pueblo de México. Esta es la pieza que hay que proteger a toda costa, por lo menos de acuerdo con lo que dice la propia misión del ejército. La reina. La figura más poderosa del tablero es evidentemente el supremo jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas, o sea, el presidente de la República. Y es una pieza que se mueve en diversos ámbitos, como el político, el militar y el social. En este caso, este papel es cubierto por Andrés Manuel López Obrador. Los alfiles. Los altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos en conjunto con la Sedena, que es su órgano administrativo y tiene control de la vigilancia del orden social. Los caballos. Existen varias figuras que se utilizan como la única pieza que puede brincar en el tablero. Por un lado, tenemos a los medios de comunicación que pueden brincar de un discurso a otro según sean sus conveniencias u opiniones. Por otro lado, tenemos a figuras públicas y medios importantes de la sociedad civil, quienes tienen posturas tendientes al bien de la soberanía nacional. Las torres. Los empresarios de izquierda que apoyan a la sociedad civil son las piezas que han estado realizando movimientos sociales para ganar acuerdos, negociaciones y favores con la cúpula del empresariado mexicano. Los peones. Entre soldados rasos y miembros de la sociedad civil, quienes entran en el campo de batalla tienen matices muy variados. Todos ellos con poca o nula responsabilidad, pero con un riesgo latente muy real. Por el lado oscuro tenemos al narcotráfico y la oposición. ¿Que por qué los pongo en la misma canasta? Tengo 3 palabras para ti. Genaro García Luna. El rey negro. El comercio de recursos ilegales es el rey del otro lado del tablero. Drogas, trata de blancas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y demás prácticas que atentan contra la soberanía nacional. La reina. Antes había una por cada grupo criminal. Fuera el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán. Sin embargo, algunos peones llegaron del otro lado del tablero y se coronaron gracias a una estrategia tipo caballo de Troya, en la que Genaro García Luna, en conjunto con sus augustos colaboradores, cooptaron todos los ámbitos institucionales del país. Gracias, no lo olvidemos, a Felipe Calderón y Rafael Macedo de la Concha.
Los alfiles, múltiples cabecillas de grupúsculos criminales, en conjunto con algunos miembros de instituciones, a los cuales no voy a nombrar porque valoro mucho tener mi cabeza pegada a mi cuello, pero que fueron los que permitieron a los peones coronarse. Los caballos, medios de comunicación o comunicadores, o miembros de la sociedad civil que toman determinadas acciones para torcer la ética a gusto de cada cual. Todas esas personas han colaborado en conjunto y por separado para desestabilizar la credibilidad de determinadas figuras o instituciones, con el fin de poder manejar la imagen pública. Las torres, el empresariato mexicano, figuras con muchísimo poder sobre nosotros como ciudadanos mexicanos. Los peones, participantes del crimen organizado, ya sea por voluntad, por necesidad o porque los obligan. Hay, por así decirlo, soldados rasos, pero también podemos encontrar campesinos, transportistas, halconcillos y distribuidores. Pues bien, como podemos observar, tenemos una situación extremadamente compleja en la que cada cual trae sus estrategias y chanchullos políticos, en donde los únicos sacrificados somos nosotros y nuestra economía nacional. Y obviamente sus daños colaterales, como diría Calderón. Pero volvamos a la pregunta, ¿es bueno o malo que el ejército tome control de la seguridad nacional? Y es que la complejidad del asunto no nos permite una etiqueta así de simple. Por un lado, el presidente sí nos mintió deliberadamente. Y aunque sus intenciones parecen ser las mejores, esto no hace que el asunto sea menos grave. Mucho menos cuando una de las grandes promesas por las que se votó por él la última vez fue regresar al ejército a los cuarteles. Por el otro lado, también es cierto que este movimiento acota el poder de la fiscalía, cosa que es de celebrarse. Pero también es real que no sabemos cuántos peones coronados hay en el ejército, la Sedena o la Guardia Nacional. Entonces, ¿en manos de quién quedamos? La respuesta, por aterradora que pueda parecer, es en manos de seres humanos. Y el problema con los seres humanos es que tenemos comportamientos muy inconscientes todavía. Pongamos como ejemplo el experimento de la prisión de Stanford, en el que 24 estudiantes fueron seleccionados para llevar a cabo la recreación de una prisión. Fueron divididos en dos grupos, presos y guardias. Los guardias tenían instrucciones de no hacer daño. Su función era la de controlar el comportamiento de los reclusos, hacer que se sintieran incómodos y sin privacidad, y ser erráticos para confundir a los presos. Casi de inmediato, un día, quienes hacían de guardias comenzaron a perder las fronteras entre su personalidad y el rol que debían cumplir. Comenzaron a tener comportamientos sádicos, debido a que los estudiantes que hacían de prisioneros se rebelaron contra el maltrato. Este pequeño acto libertario hizo que los guardias se volvieran extremadamente estrictos, al punto de rayar en comportamientos sumiso-dominantes. Los guardias comenzaron a tener una sensación de superioridad, tomando decisiones que atentaron contra la dignidad de los estudiantes que hacían las veces de reclusos. Se les negaba la comida o el descanso adecuados, se les exponía al desnudo o a la humillación. Los investigadores no se percataron del momento en el que todo se salió de control, por lo que permitieron que continuara durante varios días. Los estragos psicológicos de este experimento dejaron huellas notorias de las que los estudiantes apenas si lograron recuperarse. Me creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, no sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había dado cuenta antes. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí. Quedaba muy lejos, hasta que finalmente dejé de ser yo y me convertí en el 416. Llegué a ser realmente mi número y el 416 tendría que decidir qué hacer.
Te pones un uniforme y te dan un papel, un trabajo. Tu trabajo es mantener a una serie de personas a raya y, por supuesto, no eres la misma persona que si llevaras ropa de paisano y tuvieras otro papel. Te conviertes en otra persona cuando te pones el uniforme caqui y las gafas. Agarras la porra y representas tu papel. Me duele. Y me refiero a que escucharte me hace daño ahora. Me duele. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te duele ahora? ¿Simplemente el hecho de que la gente puede ser así? Pues sí. Me fuerza a constatar algo que nunca había experimentado en primera persona. ¿Por qué? Bueno, pues el poder cambia a las personas. Y ahí está el meollo del asunto. No sabemos si de verdad podemos confiar en las Fuerzas Armadas, los organismos gubernamentales o en el fiscal. Nuestra seguridad está en manos de personas dudosas, sombras con uniformes militares, humanos cuya adaptación al rol desconocemos, porque no sabemos ni quiénes son ni cómo funcionan. Lo que sí podemos decir es que es peligroso, por el simple hecho de generar desigualdad de poderes. De esa misma forma, tenemos que tomar en cuenta que detrás del uniforme hay intereses importantes. El Rey Negro está protegido por bastiones invisibles, pero que sin duda están dentro de las zonas de poder, muchas de ellas extranjeras o personas poderosas que manejan todo desde las sombras. La reina, como la hidra del cuento, tiene ya demasiadas cabezas y al cortar una, salen 3. También tienen el territorio bastante cooptado y encima de todo, no sabemos si hay algún alfil negro disfrazado de blanco. En especial porque los militares tienen un reglamento muy confuso y poco claro para los simples mortales, quienes no logramos entender ni siquiera nuestros propios derechos, cuanto menos vamos a entender la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y es que las reglamentaciones jurídicas del Ejército Mexicano son extremadamente estrictas. Para ser magistrado se requieren por lo menos 10 años ejerciendo dentro del sistema de justicia militar y ser de notoria honorabilidad, lo que en el papel puede dejarnos tranquilos. Pues eso y la moralidad son requisitos indispensables para la participación de los ejecutores de la justicia militar. Ahora, legalmente, la Guardia Nacional no se está integrando al ejército, sino subordinándose a la Sedena, que es la encargada de adiestrarlos. Y es de hecho esto uno de esos recovecos jurídicos que nos tienen a muchos con el alma en un hilo. La bronca es que si cualquiera de las Fuerzas Armadas decide ser insubordinada ante el poder civil, estamos jodidos, porque ellos tienen las armas, nosotros no. Y este es un hecho que tiene precedentes en varias partes del mundo, por lo que podemos esperar hasta golpes de Estado si es que las personas involucradas así lo deciden. Pero incluso siendo positivos, de todos modos tenemos una desventaja como pueblo, porque el mando civil depende del humor, los criterios y la ética de quien lo tenga. Y por lo tanto, si caemos en alguna trampa y nos vuelve a tocar un Calderón o un Peña Nieto, vamos a estar en muchos problemas. Aquí incluso me da la impresión de que AMLO confía demasiado en el criterio de los mexicanos, cosa que tampoco es buena idea con un pueblo educado por Televisa y confundido por los noticieros y las redes sociales. Pero lo que me tiene verdaderamente preocupada es el concubinato estratégico con diversas agencias gringas. Y es que cedimos ante lo más importante, el control del flujo migratorio desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Así es. El muro de Trump existe y lo estamos pagando los mexicanos. ¿Cómo de que no? ¿Y entonces qué es ese tapón que tenemos puesto en la frontera con Guatemala? Se supone que AMLO defiende la soberanía nacional, pero después de haber aceptado ese trato y después de observar que sí nos mintió deliberadamente y no es que haya cambiado de opinión, no podemos confiar plenamente en que la política interna sea más importante que la política con Estados Unidos. Encima de todo, no sabemos hasta dónde puedan llegar en un futuro sus sucesores a la hora de tomar decisiones aventajando al vecino del norte. Se confía, sin embargo, en el presidente y por lo tanto en la Guardia Nacional, porque nos gusta pensar que todo el mundo va a actuar conforme a derecho de ahora en adelante, aunque sea ingenuo pensar que por la presencia de un hombre vayan a cambiar los arraigadísimos comportamientos institucionales. Y por eso es que esto que está ocurriendo debería estar abierto a consulta popular y no solo a las votaciones regulares en la Cámara de Diputados y Senadores, en donde muchas de estas figuras políticas tienen intereses demasiado mezquinos como para confiar en la ingenuidad e inocencia de sus sufragios. El verdadero problema, más allá del ejército, son los políticos.
Creo que el tema que debemos plantearnos los mexicanos no es si confiamos en el presidente, sino si confiamos en futuros mandos civiles y en los anteriores mandos militares que todavía forman parte de nuestro amado y temido ejército. ¿Y tú? ¿Crees que la Guardia Nacional deba estar bajo la supervisión de la Sedena? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos para que les arruines el día. Mi nombre es Julia Castillo. Y recuerda que todo es mental. Pero la mente es bioquímica.